Padre, te alabamos a ti y te damos la gloria por la obra de salvación que planeaste y lograste. Y, Señor, este día es un día de celebración porque la cruz terminó en victoria, porque ese fue el camino para destruir el pecado, y la tumba vacía es nuestra seguridad de la victoria sobre la muerte. Y Cristo es nuestro Salvador, es en quien están puestas todas nuestras esperanzas, en quien tenemos seguridad y salvación eterna. Y por eso es que hoy juntos te alabamos a ti, y ahora que vamos a abrir tu palabra, te ruego, Señor, que tu palabra pueda traer a nuestro corazón el gozo de esta salvación, y que pueda tu palabra encender en nuestro corazón el fuego de la pasión por ti, la convicción de haber sido salvados por tu gracia y la decisión de querer vivir para ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Y sabemos que esta es una obra que tú haces en los corazones, y por eso nos encomendamos a ti. Te pido por las visitas, personas que hoy están acá escuchando la predicación de tu palabra. Obra por tu espíritu, trae, Señor, la salvación que tan desesperadamente necesita el corazón perdido. Y a tu iglesia trae, Señor, de nuevo, renueva en nuestro corazón una convicción y una certeza de tu salvación y la resurrección y el poder de la resurrección, que nos empuje a vivir una vida para tu gloria y llevar tu evangelio hasta el último de la tierra. Gracias por este tiempo, y te encomendamos a ti lo que vamos a hacer juntos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es el domingo de resurrección, y la semana pasada empezamos a preparar nuestro corazón para lo que iba a ser todo lo que vivimos estos días. La semana pasada, en el pasaje que estudiamos, pensamos en el día en que Jesús entró a Jerusalén y empezó a desenlazarse la última semana de Cristo. Y veíamos en esa entrada triunfal el cumplimiento de las profecías, y veíamos a un Dios compasivo que sabía de la dureza del corazón de su pueblo, sabía que iba a venir la cruz, pero que aún así amaba a este pueblo, y que Él iba a traer salvación a este pueblo, porque Él lo había decidido así. Bueno, pasaron los días desde la entrada triunfal, y el viernes el Señor fue llevado a la cruz, y hoy, domingo por la mañana, recordamos esa mañana gloriosa en que Jesús venció la muerte. La resurrección no es un credo religioso solamente, es un hecho histórico. Hay más sustento histórico para la resurrección de Cristo que para cualquier evento histórico en el que nosotros hoy creemos. Estos días estaba compartiéndole el Evangelio a alguien que me decía, bueno, la obra de Cristo, la resurrección, la muerte, la resurrección de Cristo es algo en lo que ustedes creen. Yo decía, no, es un hecho, es la realidad. Y me dice, pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, ¿creés vos que San Martín fue un personaje histórico y lo que él hizo para liberar a Argentina? ¿Sí? ¿Cómo lo crees? Vos no estuviste ahí, ¿no? Bueno, lo escuché, me lo contaron, lo leí, está el lugar, están las evidencias. Bueno, lo que creemos de San Martín no tiene ni cerca el respaldo histórico que lo que creemos de la resurrección de Cristo. Por la cantidad de testigos, por la clase de testimonios, por los registros históricos, por las evidencias históricas, no hay ninguna razón para creer que esto no sucedió. Es algo que pasó realmente. Ahora, hoy estamos celebrando el día de resurrección. Es verdad, resucitó el Señor, pero la mayor parte del mundo vive como si nunca hubiese pasado.
Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué si Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, venció la muerte, el hombre sigue agobiado por su pecado? Sigue entregado a su pecado, sigue viviendo su vida como si nada hubiese pasado. ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde está el gozo de la victoria? ¿Dónde está la confianza en Cristo? ¿Dónde está nuestra sumisión a Él y el deseo de seguirle y de ser sus testigos en todo el mundo y llevar ese evangelio? Y la pregunta tal vez es, ¿qué requeriría para que, aún frente al hecho de la resurrección y la realidad de la resurrección, un corazón sea cambiado de estar triste, agobiado, temeroso, dudando, aún decepcionado de Cristo? ¿Qué requeriría para tornar ese corazón y volverlo un corazón gozoso, apasionado, confiado, consagrado y un corazón que tenga el poder y la determinación de llevar el evangelio y la proclamación de la resurrección a todo el mundo? ¿Cómo cambia ese corazón? La historia que vamos a ver hoy es un testimonio de cómo cambia un corazón. De pasar de la desilusión, la desesperanza, la tristeza, el temor, a la pasión, el fervor, el fuego en el corazón que les convirtió a estos hombres, de los que vamos a leer hoy, en testigos poderosos del evangelio. El pasaje que vamos a leer lo escribió Lucas y está llegando acá a la culminación de todo su evangelio. Y él va a contarnos una historia que en todos sus detalles va a sustentar y va a reflejar que la resurrección de Cristo es real, que no es algo imaginario, pasó. Pero lo que Lucas quiere mostrar no es solamente que fue verdad la resurrección, sino quiere mostrarnos cómo Dios obró en el corazón de las personas que escucharon hablar de la resurrección para convertirlos en mensajeros poderosos de la resurrección en el mundo. Vamos a leer del versículo 13 al 35 y el título del mensaje de hoy es De desilusionados y confundidos a confiados y fervientes. De desilusionados y confundidos a confiados y fervientes. Y yo no sé en qué estado estás y cómo está tu corazón hoy. Si sos una visita, ¿no es cierto? Y vos sos uno de estos que está agobiado por este mundo, por el pecado, por los temores. Si vos estás viviendo como si la resurrección de Cristo nunca hubiese pasado. Yo oro que la predicación de la palabra hoy pueda transformar tu corazón. Y como creyentes necesitamos también ese estímulo. Porque aún personas que hemos profesado a Cristo, que creímos en Cristo, confiamos en Cristo, necesitamos el obrar de Dios en nuestro corazón para que a través de su palabra podamos tener esa confianza y ese fervor en cuanto a la resurrección. Porque la resurrección no es una posibilidad, no es una historia, es nuestro mensaje, es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es lo que debe empujar el fervor en nuestro corazón por Cristo y por su mensaje. Así que vamos a leer del 13 al 35. Es un pasaje largo esta mañana. Es Lucas 24, 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más adelante, más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vos notás cómo empieza y cómo termina la historia. Arrancó con 2 hombres caminando tristes, cargados, y termina con 2 hombres gozosos, celebrando, apasionados, fervientes por el Señor. Y quiero que prestemos atención cómo fue ese cambio, cómo llegaron de donde estaban a donde terminaron. Arranca en el versículo 1. La expresión he aquí es como un llamado a admirarnos de esta situación en donde 2 de ellos, y ellos se refiere al grupo más amplio de discípulos que habían estado alrededor del Señor, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día es el día domingo, en donde habían estado reunidos y estas mujeres habían ido, y lo que se contó después de lo que se había dicho de que Jesús no estaba en la tumba. Y habiendo estado ahí en Jerusalén por un tiempo, estos 2 hombres deciden salir y viajar a Emaús. No se nos cuentan los detalles, no sabemos quiénes eran estos 2. Cuando lees la historia te das cuenta que estos 2 de los discípulos no eran parte del grupo de los 12. Eran otros, eran parte del grupo más amplio de los discípulos de Jesús. Y no sabemos, tal vez ellos eran de Emaús y habían estado ahí en Jerusalén y ahora están volviendo a casa. Pero cuando vos lees ese mismo día estaban volviendo, esto te choca en el corazón de pensar, están pasando todos estos eventos y ellos están saliendo de la ciudad de Jerusalén para volver a su rutina, volver al día a día. Y cuando vos lees la historia, te das cuenta de que en un momento ellos habían creído, pero ahora sus corazones están confundidos. Están desanimados, están hasta decepcionados. Y ellos están volviendo a Emaús
probablemente para volver a su rutina, como si nada de todo lo que habían vivido hasta ese momento hubiese jamás pasado. Porque al final, Cristo está muerto. Y todas nuestras esperanzas ahora se desmoronaron con Él. Ese mismo día, de una forma tan rápida, estos hombres pasaron de estar pensando, Cristo es el Salvador, a pensar, bueno, todo terminó, guardemos todo, volvamos cada uno a su casa y siga la vida como antes. Y vos te preguntás, ¿cómo es el corazón del hombre, no? Que puede pasar tan rápido a olvidar y a no vivir a la luz de esta gran realidad. Ellos iban a una aldea que en realidad no estamos seguros para ubicarla. Hay confusión también en cuanto a otra aldea con ese mismo nombre, pero hoy menciona que estaba a esta cantidad de estadios, estaba a 60 estadios de Jerusalén, lo cual son unos 10, 11 kilómetros. Era un camino relativamente corto. Y como dije, no sabemos por qué estaban yendo para allá, pero en ese camino es donde va a suceder esta escena. En el camino, dice el versículo 14, iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sus corazones estaban cargados, estaban llenos de un montón de preguntas. Ellos habían vivido cosas muy intensas y no las podían olvidar. Así que todo el camino fue hablar sobre esto y recordar cosas que habían escuchado a Jesús decir y recordar lo que vieron y los eventos y tratar de interpretarlos. Y por lo que sabemos, mientras ellos iban hablando de esto, lo hablaban con tristeza, con desánimo, con carga en su corazón, confundidos, desilusionados. En el versículo 15, ahí se rompe esta situación cuando Jesús dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Después le van a preguntar a Jesús algo como, ¿sos el único en Jerusalén que no lo sabía? O sea, ellos están pensando que Jesús también viene de Jerusalén. Así que el cuadro es ellos van caminando y de repente un hombre los alcanza desde atrás y se suma al grupo y viaja con ellos. Esto era algo común cuando en el mundo antiguo gente viajaba, trataban de agruparse porque el camino era peligroso. Y había muchos beneficios de viajar en conjunto, así que no les llamó la atención de que alguien se sumara. Venían dos caminando y ahora un tercero que está al lado. Lo que ellos no saben es que es Jesús que se sumó al grupo, porque el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuando dice ahí que los ojos estaban velados, nos da a entender de que esto es algo que había sucedido en ellos. O sea, alguien había cerrado la mente de ellos y los ojos para que no se den cuenta que era Jesús. Lo primero que te pones a pensar es, ¿cómo no van a reconocerlo? Lo conocen bien, estuvieron al lado de él. Y eso te hace pensar, tal vez Jesús aparece después de su resurrección con una forma física que no es idéntica a su forma antes de la resurrección. Si bien es la misma persona, hay cambios que los que lo ven no llegan a reconocerlo inmediatamente. Hay varias escenas después de la resurrección donde vos ves esto de que Jesús no es reconocido. En Juan 20, por ejemplo, versículo 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahí en el contexto del huerto, en la resurrección, le ven y no lo reconocen. En Juan 21 también está la escena cuando Jesús va a la orilla del mar y estaban pescando los discípulos. Y cuando les habla Jesús y le pregunta si pescaron algo y les dice después que tiren la red del otro lado, no saben que es Jesús hasta que sucede el milagro y entonces es Jesús y ahí Pedro se tira y nada hasta la orilla.
Entonces uno podría pensar, bueno, tal vez es que Jesús tiene una forma física que no es inmediatamente reconocible por los discípulos. Pero en realidad hay más que eso. Porque cuando vos ves la historia, vos te das cuenta que lo que no deja que ellos vean y se den cuenta de Jesús, no es algo en la apariencia de Jesús, sino que es algo en el corazón de estos hombres. El corazón de estos hombres estaba limitado, estaba restringido, estaba frenado para no poder ver y darse cuenta. Ahora, por cómo se cuenta la historia, se nota que es Dios el que está en el control de todo esto. Y es Dios el que decide si ellos ven o no ven. Es Dios el que decide si ellos se van a dar cuenta y reconocerlo o no. Porque en este momento, al principio, Dios hace que no se den cuenta para que se dé toda esta conversación. Y en el momento propicio, Dios dice ahora, y se abren los ojos de estos hombres. Entonces, reconocer o no a Jesús más bien tenía que ver con una condición del corazón, en la que su corazón estaba en esta limitación. Pero en este momento ellos no reconocen, no se dan cuenta, y comienza la conversación. Jesús la arranca con una pregunta. Es interesante cómo Jesús va a interactuar con ellos, porque Jesús no les habla rápido y se deja conocer, sino que Jesús va a alargar una charla para confrontarlos a ellos. En esa conversación Jesús va a sacar cosas del corazón de ellos para que ellos se den cuenta la condición en la que estaba su corazón. Y después de sacar esas cosas del corazón, Jesús va a dirigirles a las Escrituras para que ellos puedan ver en las Escrituras las promesas de Dios y reconocer el plan de Dios y la salvación de Dios. Y después de haber dicho todo esto, es que ahora sí va a dejar que ellos se den cuenta quién es. Y allí va a traer esa claridad. Pero toda esta conversación Jesús planeó que suceda en el secreto porque quería que sus corazones sean expuestos. Y lo va a hacer con preguntas. Jesús es el maestro. Él sabe cómo sacar lo que hay en un corazón. Y entonces Él sabe hacer las preguntas justas. Y Él se presenta como alguien que no sabría, aunque Él sabe todo. Claro, Él sabe todo lo que pasó en Jerusalén. A Él le pasó, ¿no? Él conoce todo mucho mejor que lo que ellos conocen, todo lo que pasó. Pero esto no tiene que ver con que le digan a Jesús lo que pasó, sino que tiene que ver con que Jesús les deje ver a ellos lo que hay en sus corazones. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? El camino venían charlando de todo lo que había pasado y Jesús se muestra como que Él no supiera de qué se trata todo esto. Las cosas que ellos mencionan, los nombres que están diciendo, las situaciones. Jesús, explíquenme esa situación. Pero señala ahí, ¿y por qué estáis tristes? Jesús les dice, es obvio, sus caras lo muestran. Sus corazones están cargados, hay angustia, hay tristeza, hay desánimo. Explíquenme, ¿qué hay en su mente? ¿Qué están pensando? ¿Por qué hay tanta tristeza en su corazón? Ellos se sorprenden, como si sería imposible imaginar para ellos que alguien no sepa de qué se trata todo. Porque Jerusalén se revolucionó con lo que pasó con Jesús. Ya explicamos la vez pasada, el día de la entrada triunfal, todo Jerusalén estaba revolucionada. Esos días Jesús adentro de la ciudad creó mucho debate, muchas conversaciones, y el día de la crucifixión nadie se quedó afuera de esa situación. Aún Mateo nos cuenta que el día de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús, perdón, las piedras se partieron, el cielo se oscureció al mediodía, los sepulcros se abrieron y los santos, gente de la antigüedad, se levantó de sus tumbas, entraron en la ciudad y hablaron con la gente de la ciudad. Vos podés imaginarte que podría haber pasado desapercibido todo ese evento. Los discípulos dicen, no, esto es algo insólito, que alguien me pregunte lo que está pasando y está viniendo de Jerusalén.
Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y acá nos da el nombre de uno de los dos. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y se muestra de nuevo, no sé nada, explíquenme qué están pensando, cómo se están sintiendo en cuanto a lo que están pensando. Y ahí les abre la puerta para que hablen. Ellos le dijeron, cuando hablen ahora los discípulos, vas a darte cuenta que ellos siguen pensando de que en Jesús había cosas especiales. Pero vos te vas a dar cuenta que ahora su perspectiva de Jesús se ha disminuido. Ellos van a hablar de Jesús como un gran profeta, pero Jesús es mucho más que un gran profeta. Ellos van a hablar de un hombre poderoso, respaldado por Dios, pero Jesús es mucho más que eso. Pero sus pensamientos ahora ya están afectados por la duda, por la incredulidad, por la decepción. Así que ellos van a describir a Jesús con palabras que son verdaderas pero parciales. ¿Quién es Jesús? Ellos dijeron, de Jesús, Nazareno. Ahora la palabra Nazareno se volvió parte del título que reconoce quién es esta persona. Y Nazareno implica, Jesús es de la zona de Nazaret. Y esto tuvo un uso muy conocido en ese tiempo. ¿Se acuerdan que muchos usaban este título, Jesús Nazareno, para desprestigiar a Jesús y burlarse de Jesús? Porque Nazaret era la zona de Israel más marginada. Para un judío, ser nazareno era una persona que estaba comprometiendo su identidad judía, viviendo en medio de los gentiles. Y por eso es que pregunta uno, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No hay nada bueno ahí en Nazaret. Pero el título nazareno quedó pegado a Jesús. Él es Jesús el Nazareno. Él es el amante de los gentiles. Y de él estamos hablando. Es Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Pero un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Es uno que es respaldado por Dios y que no hay duda de que Dios lo envió y que él lleva el mensaje de Dios. Y él se dedicó a predicar. Si pensamos en Cristo, ¿cuál fue su rol principal durante su ministerio? Fue este. Jesús fue un predicador. Su tiempo él lo pasó viajando de pueblo en pueblo, reunido con grandes multitudes o en el secreto de una casa, pero constantemente predicando. Esta es su misión. Él vino a hablar las palabras de Dios. Él vino a traer la salvación de Dios por medio de la predicación. Su reino se iba a construir de esta manera. Así que acá lo definen bien. Esto es lo que Jesús es. Es un profeta. Y no hay duda, él predicó y su vida, su testimonio, sus señales, todo esto lo respaldan. No hay duda, él es un profeta. Pero como decía, Jesús es más que un profeta. Jesús es Dios encarnado. Él es la palabra viva de Dios. Y todo lo que Él es y todo lo que Él hace es el mensaje de Dios para un mundo que vio a Cristo y en Él la gloria de Dios, reflejada en un hombre. Pero ellos dicen, bueno, el profeta fue un hombre poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y usan acá una expresión que se usa en Hechos cuando Esteban habla de Moisés. Y se habla de Moisés como un hombre poderoso en palabras y obras. Y la combinación de estas dos cosas, él hablaba la verdad y él estaba respaldado por la verdad. Y sus señales, sus milagros, no dejaban duda de que estaba el poder de Dios obrando en él. Ese es Jesús. Acá hay dos hombres decepcionados y luchando en su corazón, pero que no podían negar la realidad. Jesús no es cualquier hombre. Su vida, su mensaje, sus señales son verdaderas. Y aun si quisiéramos descartar a Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo, no podemos sacarlo de la historia.
Y estos hombres están ahí. Esto es lo que Jesús es un profeta enviado de Dios. Versículo 20, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Fíjate que está responsabilizando de todo lo que pasó en la cruz a los líderes de Israel, porque ellos fueron los promotores. Roma no tenía nada contra Cristo. Los líderes de Israel, por envidia, por celos, por querer mantener el control de la nación, ellos movieron todos los hilos para que Jesús vaya a la cruz. Ellos convencieron a Herodes, a Pilato, lo manipularon, convencieron a la multitud para que griten, crucifíquenle. Así que acá estos hombres están reconociendo, estos son los hombres que movieron todo atrás. Y de nuevo, esto es verdad, pero hay algo más verdadero que esto. Porque si bien los líderes de la nación de Israel, ellos movieron todo para matar a Jesús, la muerte de Jesús no fue un accidente o no fue culpa de estos hombres. La muerte de Jesús fue parte de un plan divino. Esto lo dice en Hechos capítulo 3, capítulo 4, versículo 27, donde Pedro le está hablando a los judíos con estas palabras: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Hechos 4, 27, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Estos hombres que van caminando ven los medios, pero no ven la fuente. No ven que todos los eventos de la cruz fueron dirigidos. Ellos ven a líderes perversos y ellos están confundidos. El versículo 21 nos explica esa confusión y ese temor cuando dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El tiempo pasado de este verbo te está mostrando que esto ya no es verdad. Esto es lo que ellos habían pensado. Pero ¿qué pensar ahora? ¿Que Cristo murió? Lo que ellos dicen es tanta expectativa, tanta ilusión. Tantos que habían creído que Él era. Y ahora todo queda en la nada. Si vos trazás un poquito la vida de Cristo, vos ves que desde el comienzo, cuando Él nace, esta es la expectativa de que Él va a ser el que redima a Israel. Ahí en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69, cuando Zacarías está cantando una canción frente al nacimiento de su hijo Juan, él dice: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esa expresión, este que nace, es un poderoso Salvador. Y dice ahí la expresión: Él ha visitado y redimido a su pueblo. La expectativa es: Él es el Redentor. Él es de quien se habló en el Salmo 130, versículo 8, dice: y Él redimirá a Israel de sus pecados. Esto era lo que Israel esperaba que suceda. En Lucas también, en el capítulo 2, versículo 38, cuando se presenta al niño en el templo, dice: esta presentándose a la misma hora, daba gloria a Dios, gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estos versículos nos muestran esto. La nación de Israel había estado por siglos en la expectativa de un redentor. La palabra redentor tiene que ver con la liberación. Librar a la nación de Israel. Y esto era la esperanza cuando aparece este niño y las profecías se cumplen en él. Entonces todas las esperanzas están puestas en ese niño.
Y cuando él crece y empieza su ministerio y las personas responden a ese ministerio, ellos dicen, este es el Redentor, Él es el libertador, el que va a librar a la nación de Israel, tal como había sido profetizado. Pero las palabras de este hombre son palabras de decepción. ¿Por qué son palabras de decepción? Claro, él está muerto. Es que estos hombres, cuando pensaban en el Mesías como el Redentor, no entendían el precio que iba a tener que ser pagado para lograr la redención. Ellos no entendían la magnitud de la redención que Dios estaba dando a través del Mesías. Ellos lo veían en una forma limitada, pensando en sus enemigos sociales, naturales, en Roma. Ellos pensaban un libertador, como lo fueron tantos otros que hicieron que sea libre la nación del poder político. Pero no entendían lo que la cruz significaba, que es ser el medio para traer la redención. Cristo es el Salvador. Pero esta persona cegada, confundida por los eventos, decepcionada porque Cristo no cumplió sus expectativas. Porque Cristo no es la clase de Salvador que él esperaba. Un Salvador muerto, ¿qué Salvador puede ser? Pero esto es lo que Cristo es. Cristo es el Salvador, Él es el Redentor. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate, y esa es la misma palabra, liberación, en rescate por muchos. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que ellos estaban pensando que era la confirmación de que Cristo no había sido el Redentor, en realidad fue el plan de Dios para traer la redención. Esa cruz y esa muerte. Y el plan de Dios no iba a fracasar. Y Cristo es el Redentor y lo será hasta el final. Y por eso vemos ahí en Apocalipsis 5, 9 y 10 una multitud de gente de toda tribu, lengua y nación que están cantando delante del trono de Dios diciendo que el Cordero es digno porque Él nos redimió de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces la redención de Cristo no fracasó porque haya muerto. Todo lo contrario. Pero estos hombres no lo pueden ver. Estos hombres tienen una visión tan corta de los pensamientos de Dios. Y agregan algo más ahí al final. Y hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Y qué problema hay que es el tercer día? Bueno, yo lo que entiendo es que estos discípulos recordaban las palabras del Señor y su promesa de resucitar al tercer día. Lo sé porque aún los enemigos de Cristo se acordaban de esas palabras. Ustedes se acuerdan que después que lo pusieron en la tumba, pusieron un grupo de soldados y un sello porque hubo líderes religiosos que se acordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, para que ninguno lo robe y después diga que resucitó, vamos a proteger la tumba. Entonces Jesús lo había dicho y la gente lo sabía, los discípulos lo sabían. Y ellos ahora están pensando, ya pasó 3 días. Si hubiera quedado alguna esperanza, ya ahora no hay más. Ya es el tercer día. Pero agregan algo después. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. O sea, algo pasó esta mañana que realmente nos sacudió la estantería. La palabra asombro, ¿no es cierto?, significa con quedar perplejo. O sea, ellos quedaron sacudidos por esto que estas mujeres dijeron. Lo que estas mujeres dijeron, antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Espera, estos hombres están diciendo que esa misma mañana estas mujeres vieron el sepulcro vacío, que vieron ángeles, que dijeron que Jesús estaba vivo y él había resucitado. Y esto había pasado realmente, y es lo que yo arranqué preguntando. El
el hecho de la resurrección no es suficiente para transformar el corazón de una persona que está decepcionada de Cristo y dispuesta a volver a su rutina, ignorando toda la realidad de lo que había pasado esa misma mañana, porque sus corazones estaban endurecidos. No podían ver, no entendían y no habían creído en este hecho. Aún el versículo 24 agrega más, no solo las mujeres vieron eso. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y acá está haciendo referencia a ese momento cuando los discípulos reunidos escuchan el testimonio de la mujer y sale corriendo Pedro y atrás Juan. Y Juan nos dice que él le gana su carrera y llega primero a la tumba, pero se queda parado afuera y Pedro después es el primero que entra y después entra Juan. Y cuando Juan ve, creyó. Pero estos hombres descartan eso. Lo descartan como algo extraño, como algo asombroso, pero no como algo verdadero. No como algo que incida ahora sobre mi vida o sobre mi futuro, porque esto pasó, pero a él no lo vieron. Entonces, queda así. Yo veo mucha gente reaccionar a la resurrección de Cristo de esta manera. Decimos Jesús resucitó, es un hecho histórico, y las personas lo descartan como algo insignificante. Bueno, no sabemos, es asombroso. La verdad que hay mucha gente diciéndolo, hay testimonios, pero mi vida vuelve a la normalidad, a la rutina. Pero la resurrección de Cristo no nos permite ser indiferentes a este hecho, porque si Cristo verdaderamente resucitó, entonces Él es quien dijo ser. Él es el Mesías prometido, Él es el Rey, Él es el Salvador. Y ahora mi vida tiene que ser sacudida por esta verdad y yo volcarme con mi corazón a honrarle a Él y a vivir para Él. Pero ahí están estos hombres. Así que cuando llega el versículo 25, este extraño que camina con ellos, que aparentemente no sabe nada y está haciendo preguntas, de repente va a confrontarlos directamente al corazón. Ahora ya sabemos lo que hay en el corazón, ¿no? No falta información, solamente hay incredulidad. Ustedes vieron los hechos. Así que Jesús, sin que ellos sepan que Jesús, va a confrontarlo. Entonces Él les dijo, mirá que dura la confrontación. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. Es una palabra dura que tiene que ver con una persona que no entiende nada. No entienden nada de lo que está pasando, ¿no? Solo piensan en las cosas más generales y superficiales, pero no entienden lo que pasa en realidad acá. Estas palabras, insensato, en la Biblia a veces se usa para hablar de personas inconversas, no creyentes, que están ciegas por su pecado y entonces no entienden nada. No disciernen las cosas que son del Espíritu, para ellos son locura, no las pueden entender, se han de discernir espiritualmente, son necios. Pero la palabra insensato a veces también se usa para referirse a creyentes. En Gálatas 3:1 se usa esta misma palabra para hablarle a la iglesia de Gálatas. Oh Gálatas insensatos. Y Pablo la está usando ahí para mostrar que estos no entienden nada. Son creyentes, pero se han confundido a tal punto por el engaño de los falsos maestros y sus propias ideas que ahora no entienden nada de cómo Dios obra la salvación por gracia. Estos son discípulos. Yo entiendo, ellos habrían creído en Cristo. Pero acá Jesús está confrontando esta confusión. Pero no solo le dice que son insensatos, sino tardos de corazón. Y tardo acá es lento de corazón. Y lento de corazón tiene que ver con la resistencia del corazón a aceptar la verdad simple y directa de la palabra de Dios.
esta lentitud está producida por la condición del corazón. Hebreos 5, 11 nos habla de la inmadurez de creyentes, que es el resultado de esta lentitud. Son personas que escuchan, pero que no abrazan la verdad que reciben. No la aceptan, no la creen, no responden a eso. Entonces la palabra no hace el efecto y entonces no hay madurez y quedan sin entender nada. Porque entender no es solamente escuchar, es creer, es aceptar. Y estas personas tenían un corazón lento y tardo. Ahí en Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Tardos para oír. La razón por la que no avanzan es porque no están escuchando con fe y respondiendo a lo que se ha dicho. Entonces, esta era la condición de estos hombres. Estuvieron con Jesús, lo escucharon hablar, vieron las señales, pero su corazón no se había convencido. No lo habían abrazado, no lo habían creído. Entonces ahora, con todo esto que está pasando, están confundidos y no entienden nada. Así que Jesús les va a predicar. Y este es uno de esos pasajes donde vos desearías que el autor hubiese puesto mucho más. Porque esto hubiese sido una de las grandes predicaciones de la historia. Porque Jesús va en ese camino con estas dos personas de audiencia, va a predicar un sermón tremendo. Él va a recorrer todo el Antiguo Testamento y va a ser no solo el predicador, sino el tema del mensaje predicado. Porque Él va a mostrar cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Él. Y esa predicación va a causar un efecto en el corazón de estos dos hombres. Y así es como arranca. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿No entienden que todo esto que pasó es parte del plan? Y que no solamente podría haber pasado, sino que debía pasar. Debía pasar porque había sido anunciado por los profetas con todos los detalles. Tenía que pasar porque Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Tenía que pasar porque Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tenía que pasar. Era necesaria la cruz. Y por eso en Hechos 13, versículo 27, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, pero sin conocerlas, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Esta gente no entendía lo que había escuchado tanto tiempo. Y en la ignorancia cumplieron tal cual había sido profetizado todos los detalles. En su muerte y en su sepultura, todo esto tenía que pasar. Así que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo cambia el corazón de estas personas que están confundidas, incrédulas
decepcionadas, tristes. Jesús podría haber de repente estado ahí en el camino y dicho, acá estoy. Y él se hubiese presentado, le abría los ojos y ya está, ¿no? Se acababa todo el temor, resucitó Jesús. Vuelta a la fiesta. Pero Jesús no se presenta. Lo que Jesús hace es, Él les predica. Porque Jesús cree en el poder de la palabra. Y Él va a usar la palabra para que la palabra sea la que convenzca a estos hombres. Y que sea la palabra la que abra los ojos de estos hombres y estimule el corazón y encienda el corazón en fe y confianza en Dios para abrazarse de todo lo que Él había dicho. Y eso es exactamente lo que Dios hace en nuestro tiempo para obrar en los corazones del mundo. Es la misma palabra que Jesús predicó, que nosotros predicamos hoy. Y por eso es que Jesús se enfoca en la palabra. No sabemos los pasajes que Él usó, pero dice todos, empezando desde Moisés, por todos los profetas. Podríamos imaginar que Jesús habría arrancado en Génesis capítulo 3, hablando de la promesa de la simiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente. Un montón de pasajes en Génesis. Génesis capítulo 49, versículo 10, cuando se habla del descendiente de Judá y su reino eterno. Deuteronomio capítulo 18, 15, el profeta que Dios va a levantar y que toda la nación de Israel va a seguir. Isaías 7, 14, Jeremías 21, 5, Ezequiel 34, 23, Daniel 5, 25 al 26, Zacarías 9, 9, Malaquías 3, 1 al 3. No sé todos los pasajes que Jesús habrá ido, pero hay suficientes para pasar toda la mañana leyendo textos del Antiguo Testamento. No sé cuánto duró esa predicación, pero lo que Jesús dejó muy en claro es que hay un plan soberano de Dios, del cual todo lo que pasó es solo una pieza. Y que Dios está cumpliendo esta salvación en este mismo momento. Y Jesús es el centro de atención. En el versículo que sigue, el versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban. Se acabó el sermón y Jesús hizo como que iba más lejos. Parece un poco raro esto, como que Jesús está fingiendo algo que sabe que no va a hacer. Pero Jesús, acordate, Él lo que está haciendo es viendo lo que hay en el corazón y exponiéndolos a ellos en cuanto a lo que hay en su corazón. Entonces Jesús disimula y hace, bueno, tengo que seguir mi camino. Y ahí ellos intervienen y le obligan a quedarse. Este es un gesto de hospitalidad. Es algo muy valioso en el mundo antiguo. Es una muestra de piedad muy clara de personas. Cuando vos lo lees en alguna historia y habla de una persona hospedando a otros, esto es una muestra de la fe y la piedad de esta persona. Así que ellos hospedan a Jesús sin saber que era Jesús. Recordamos cuánto valor hay en mostrar hospitalidad y cuidado, ¿no? Y como personas hospedaron ángeles sin saberlo. Acá estas personas van a hospedar a Jesús sin saberlo. No se preocupen, es un efecto especial que planeamos antes de la reunión. Le dije, justo cuando llega esta parte, ustedes prenden y apagan la luz para dar un sentido de... Bueno. Entonces Jesús hace como que sigue camino, ellos lo obligan a quedarse. Y Jesús acepta. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. En este momento, tal vez el recuerdo de lo que pasó en la última cena o lo que habrían vivido antes o palabras características de Cristo, pero en ese momento fue que se abrieron los ojos.
Era Jesús, pero instantáneamente, después de haber abierto sus ojos, Jesús desaparece. Y esto es porque Jesús tiene un cuerpo resucitado. No es un espíritu Jesús, es un cuerpo, pero es un cuerpo distinto al nuestro, que tiene características distintas. Jesús, por ejemplo, entra a habitaciones que están totalmente cerradas, porque su cuerpo no es un cuerpo animal como el nuestro, es un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo resucitado es el cuerpo que un día nosotros vamos a tener en la gloria. Pero Jesús está ahí sentado y de repente, ¡pum!, desaparece. Y entonces ellos reflexionan. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Te das cuenta lo que pasó en el camino? Jesús decide: voy a predicarles a ellos. Y la predicación trae un avivamiento en el corazón de dos personas. Esta expresión, ardía el corazón. Se incendió, se prendió fuego el corazón. Esos corazones que estaban turbados, angustiados, decepcionados, entristecidos, ahora es como que Dios prende la mecha, enciende el fuego y explota. Arden los corazones. ¿Entendés el poder que tiene Dios para obrar en el corazón de un hombre? Por medio de la predicación de su palabra, para hacer que su corazón se encienda. Y esos corazones encendidos sean los que después Él use para llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. El ministerio cristiano y la obra que estamos haciendo no es algo natural, es algo sobrenatural. Y eso es el obrar de Dios por medio de los medios de gracia, la predicación de la palabra que Él usa para traer avivamiento. Pero eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. No solamente mentes teológicas que aceptan hechos históricos, sino corazones encendidos por el poder de la palabra y la obra del Espíritu, que hace que nosotros creamos y estemos apasionados por la verdad del Evangelio. Y esto es lo que ellos hombres recuerdan, piensan, es ese efecto de la palabra en nuestro corazón. Y es que eso es lo que hace la palabra, ¿no? Jeremías 15, 16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo la comí. Y tu palabra fue por gozo y por alegría para mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios tocando el corazón, la fibra más profunda del corazón. Jeremías 29 dice: y me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es la experiencia de un profeta donde Dios puso su palabra en su corazón y en su mente y en su boca. Y él decía: no lo puedo resistir. Es el fuego que Dios puso en mi ser. En Jeremías 23, 29 también dice: ¿no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra en el corazón. Y hay de nosotros si dejamos la predicación de la palabra para crear algún otro método humano para tratar de generar alguna respuesta emocional o alguna respuesta de la gente que haga lo que le estamos diciendo, y apoyemos nuestro ministerio en lo humano y no en este poder de Dios que transforma el corazón. Cuando salimos a predicar, nuestro mensaje es locura a los que se pierden. Y cuando lo predicamos no tratamos de acomodarlo para que suene interesante o racional. Lo que hacemos es liberar el poder de la palabra para que el fuego de Dios encienda el corazón. Y oramos para que Dios lo haga. Oramos para que Dios transforme la vida de las personas. Y oramos para que Dios lo haga en su pueblo también. Oramos para que Dios traiga avivamiento en su iglesia. Y este es un obrar soberano de Dios que ningún hombre puede planear o desarrollar.
Pero ¿qué más podríamos esperar que un domingo por la mañana, mientras se está predicando la palabra del Señor, la gracia del Señor decida traer avivamiento a nuestra iglesia? Y el corazón se encienda con una pasión que nunca vivimos antes. Y el Señor ponga una carga en nuestro corazón y una convicción y una confianza que nos lleve hasta lo último de la tierra con el mensaje. Eso es lo que queremos que pase. Y Dios lo hace. Dios lo ha hecho muchas veces en la historia. Ese es su poder. Ese es el poder de la palabra. Y con esa esperanza me paro cada domingo a predicar atrás del púlpito, esperando que la palabra del Señor, predicada fielmente, encienda los corazones. Y estos hombres dicen, no ardía nuestro corazón. ¿Y qué van a hacer ahora? Después de lo que vivieron. Pasaron horas caminando para llegar hasta Emaús, pero ahora dicen, tenemos que volvernos. Tal vez habían pensado, ya terminó todo acá en Jerusalén. No hay más nada, Jesús murió, no resucitó, volvamos. Pero ahora acaban de llegar y no importa que ya es tarde, que se va a hacer de noche, salen de camino de vuelta hacia Jerusalén. En la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, ellos no eran parte de los 11, pero estaban ahí juntos. Y cuando llegan, antes de poder contar nada, escuchan lo que ellos están contando. ¿Y qué están contando los 11? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos ahí pudieron contar su historia. A nosotros también. Es verdad. No es una ilusión. Entonces, a veces nosotros estamos esperando, deseando alguna experiencia mística o especial que cambie el rumbo de nuestra vida. Pero si queremos que nuestro corazón se encienda, donde tenemos que ir es a la Escritura y buscar a Jesús, no en un sueño o una experiencia, sino en las páginas de la Escritura que dan testimonio de Él desde el comienzo hasta el final. Y es el poder de la Escritura que va a encender ese corazón en nuestro ser. Y eso es lo que deseamos. Estaba pensando también en la misma lección que aprendimos la vez pasada. Si Dios es capaz de tornar lo que es aparentemente una tragedia y un fracaso y convertirlo en su herramienta de salvación, si Dios es capaz de usar aún hasta sus enemigos para que sirvan a sus propósitos, si Dios es capaz de saber cada detalle y coordinarlos y orquestarlos todos para lograr su salvación, ¿no creemos en un Dios soberano en nuestra vida día a día? ¿No podemos confiar en un Dios que coordina los detalles de nuestro andar y que Él va a cumplir sus propósitos de salvación en nuestra vida? Esta historia es otro testimonio de eso. ¿Por qué estamos tristes? ¿Vos pensás que todo fracasó? ¿No te das cuenta que lo mismo que vos estás pensando, que es el fin y lo más trágico, es el propósito de Dios para cumplir su plan de salvación? La muerte de Cristo es la redención para el mundo. Esto tenía que pasar para que Dios haga su obra de salvación. Y así es como tenemos que pensar de nuestra vida en todos los elementos, todo lo que el Señor permite, sabiendo que Él obra todas las cosas para el bien de los que le aman. Por último, quiero hablarles a los que tal vez hoy escuchan esto y vos nunca sentiste el fuego de Dios en tu corazón por la predicación de su palabra. Y mientras la palabra de Dios está siendo predicada, vos estás siendo confrontado y estás pensando en tu incredulidad, en tu apatía, en tu indiferencia. Y mientras estás siendo confrontado, la palabra del Señor te está diciendo, esto tenía que pasar. Cristo es el Mesías. Él murió en tu lugar. Él pagó por tu pecado. Él te llama a creer y a confiar en Él y a seguirle a Él.
No hay ninguna razón para estar desanimado, ninguna razón para estar decepcionado, ninguna razón para estar triste. Porque Él no perdió el control. Él está obrando. Y hoy estás escuchando su mensaje de salvación. Y este es el momento para responder en fe. Y ese corazón que es tardo para creer, por el obrar del Espíritu Santo, pueda en este momento abrazarse a su Salvador. Y ahí en tu corazón vos invoques el nombre del Señor y seas salvo. Este es el día de salvación. Si estás escuchando la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Responde hoy. Y vos decís, Matías, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenés que hacer es ir a Cristo como estás, con todos tus fracasos, con todos tus temores, con todo tu dolor y ansiedad, y clamar a Él y confesarlo a Él. Yo creo, tú eres mi Salvador. En ti pongo toda mi confianza. Límpiame, saca el pecado de mi vida, transforma mi vida. Quiero seguirte como el Señor. Creo que venciste la muerte. Quiero que tú me des vida eterna también a mí. Y la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este es el día de salvación. No esperes un momento más. Bueno, les dije que esta historia nos iba a mostrar corazones cambiando. Y esta es la forma en la que Dios cambia los corazones. Es el poder de la palabra y su obra soberana en los corazones. Es la realidad de su muerte y su resurrección que se implanta en un corazón y que hace que todo cambie para esa persona. Así que espero que hoy pueda ser ese día para vos también. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque es como un fuego y como un martillo que quebranta la peña. Tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y sabe todo y puede transformarlo todo. Y Señor, nuestros corazones han sido expuestos a tu palabra. Enciende ese fuego a nuestro corazón. Danos la fe que necesitamos. Permítenos abrazarnos a esta verdad y vivir vidas dignas de este evangelio glorioso, que pueda proclamar nuestra vida con confianza y seguridad este mundo en confusión y oscuridad, la verdad de que Cristo vive. Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas y en esta iglesia. Y te encomendamos a ti, tu palabra que ha sido predicada, trae el fruto. En el nombre de Cristo Jesús, amén.